nada que decirles. Y eso me da gusto porque entonces podemos pensar que es el Espíritu Santo quien va a hablar, ¿no? Amén. Yo dice, Señor, ¿qué hablamos? Y me dice, tú nada, tú cállate. Y es interesante, mira, yo sé que podemos pensar a veces, ¿realmente es Dios quien habla? Y podemos hacer un debate acerca de eso y pasarnos horas. Sin embargo, yo creo, estoy convencido cada vez más. Nosotros estábamos haciendo una cuenta pequeña de mi esposa y yo, ya tiene tiempo. ¿Cuántas iglesias hemos visitado durante todo nuestro ministerio? A través de nuestra vida de ministerio y todo. Y un día nos empezamos a acordar y hemos visitado, yo creo que más de 120 iglesias en las cuales hemos predicado, hablado, tenido algo que ver, en diferentes partes del mundo, en unos 30 países quizás, alrededor de nuestra vida como ministerio. Yo pensaba en eso y le decía, Señor, cuando yo estaba allá atrás, hace años, cuando yo no te conocía, ¿qué podía haberles dicho a estas personas? Nada que valga la pena, nada. Y me quedo pensando entonces que es una transformación en mi vida de parte de Dios. No es algo que yo haya podido hacer, es que estudiaste. Sí, me preparé porque Dios me llevó a ello, pero tampoco es eso. Conozco gente que no se ha preparado y que está en el ministerio y que tú dices, wow, es Dios hablando. Le doy gracias a Dios por el privilegio que me da de estar ante ustedes cada vez que se puede. Siempre los nervios te traicionan, aun cuando tienes mucha experiencia, aun cuando has hablado. Y experiencia es un decir porque nunca tienes experiencia, ¿no? Pero siempre es ese temor reverente, esos nervios siempre estás allá atrás cuando sabes que no vas a predicar, estás relajado, ¿no? Pero cuando sabes que vas a predicar y ya se va a acabar la alabanza y ya me va a tocar, en cualquier lugar en donde esté. He estado en otros sitios, en iglesias muy grandes, en iglesias muy pequeñas. Hemos estado en iglesias donde traen la cabeza cubierta por diferencias de cultura, donde están los hombres de un lado, las mujeres del otro, en infinidad de lugares, de sitios. He estado en sitios donde me he tenido que traducir porque he predicado en inglés, he predicado en otros idiomas, en dialectos donde no me entienden el español y tuvo que estar traduciendo. Quién sabe qué les llegó. Una vez me acuerdo que estábamos en un lugar donde no había traductores y teníamos que hablar yo en español, otro creo que era, no me acuerdo si en un dialecto, en inglés, y luego ese inglés tenía que traducirlo a otro. Quién sabe qué les llegó a los pobres hermanos, ¿no? Quién sabe qué les llegaría. Pero todo esto, ¿por qué les digo todo esto? ¿Para presumir? No, líbreme Dios de ello, de verdad. ¿Saben por qué les digo todo esto? Para que veamos que Dios es real. Amén. Dios es real, no podemos, tú podrías negar y voltear a ver, al menos yo en mi vida digo, Señor, yo no te estaba buscando, honestamente, yo no estaba buscando a Dios, así honestamente, yo estaba emborrachando, me estaba haciendo lo que hacen todos los jóvenes del mundo. Tranquilos, no vayan a pensar, yo también puedo hacerlo, no, pero mi vida no fue tan agradable, honestamente, en ese tiempo. Y yo no estaba buscando a Dios, no estaba ahí, es que yo ayunaba y buscaba y Dios no me respondía. No es cierto, no. Un día de repente Dios me llamó y de verdad Él me llamó. Yo no estaba feliz, yo sabía, escuchaba que Dios, que Cristo, pero no sabía que Dios era real. Un día Él se presentó delante de mí, indudable, como dice la palabra. Y no tuve opción más que decir, o lo sigo o no lo sigo. Fue un encuentro tan especial, tan enamorado quedé de Él, que no había a dónde irme. Ya había vivido una vida como a mí me parecía mejor, y era una vida que no me había llevado a ningún sitio. Estaba desesperado, aun cuando había una situación económica favorable, aún no me había casado. Y todas esas cosas, tú podrías decir, bueno, pero vivías bien, ¿no? Dentro de mí hacía algo falta. Yo no sabía qué era. Yo decía, una casa, un coche, una esposa, dinero, no sabía. Y empiezas a meter cosas a tu vida creyendo que esa es la solución y te das cuenta que no la es. Y cuando te das cuenta que no la es porque ya sufriste más, ¿no? ¿Sabes una cosa? El tema de hoy es ve
porque instrumento escogido me es este. Hechos 9:15. Y dice de esta forma: el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Y el versículo 16 dice: porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Si tú vamos a Génesis 49:18 y vemos todo Génesis 49 completo, encuentras a Jacob, a Israel ya moribundo, en todo el capítulo 49, encuentras a Israel moribundo orando por sus hijos, profetizando sobre ellos, ¿se acuerdan? Y diciéndoles a cada uno de sus hijos, dándoles una profecía y hablando de cada uno de ellos, de las bendiciones que tenía para ellos. Y él estaba muriendo, estaba ciego, inclusive estaba enfermo. Y en el versículo 18 del Génesis 49, él dice: tu salvación esperé, oh Señor. Y cuando yo leía esto decía, él era de más de 100 años, era un hombre ya anciano, y dices, yo estaba viendo que esa sincera expresión de Jacob, estando cerca de su muerte, mientras profetizaba de sus hijos, expresaba el anhelo de toda su vida. Él había esperado en Dios, él había esperado en Dios desde su juventud, le había sido expresada esa oportunidad para él encontrarse con Cristo. Pero yo hablo de mí, de Luis, a la diferencia de Jacob, nunca fui instruido en un camino de Dios. Íbamos a misa, como cualquier familia católica, cuando alguien se casaba, cuando había un bautizo, un cumpleaños, alguna cosa, pero si no, yo no tenía nada que hacer ahí. Dios, yo no regía mi vida, ni siquiera lo conocía, ni siquiera creía que era real. Eso era para algún grupito de ancianos que no tienen otra cosa que hacer. Para ellos era Dios. Yo estoy joven, a mí nadie me tiene que decir. Y sin embargo te das cuenta, hablábamos esta mañana con Abby en la cocina y le decía yo, hija, cuando te des cuenta vas a voltear, te vas a dar cuenta que el tiempo se ha ido. Porque cuando está uno joven, no, yo nunca voy a llegar a 50 años, ¿cómo crees? Y yo dije eso, pero parece que fue la semana pasada. El tiempo se va tan rápido y te das cuenta que lo único que tienes, porque no sabemos cuándo vamos a partir, no sabemos cuándo nos vamos a ir. Hoy estamos aquí, mañana quizás no estemos. Y tenemos esperanza en Cristo Jesús. Es la única esperanza que tenemos. No hay otra. De verdad, yo quisiera decirles, vemos las escrituras y vemos todas las escrituras y todas las religiones alrededor del mundo y todas las cosas que hay, y nos podemos dar cuenta rebatiendo, porque queremos rebatir las cosas. Yo quiero creer algo que sea real, que sea firme. Si no, no lo creo. Tú ves las noticias hoy y está muy de moda una palabra que se llama fake news. ¿Sabes lo que es eso? Palabras falsas, noticias falsas, perdón. Eso es fake news, noticias falsas. Y alguien da una noticia, un periodista, y la disemina y es falsa, pero todo el mundo la cree. Y nadie se preocupa por saber o por testificar si es real o no. Y todo el mundo se lo cree, resulta que al final no lo es, ya no sabes cuál es la verdad y cuál no es la verdad. Trump ganó gracias a las fake news. Bueno, eso dicen, porque tampoco sabemos si es verdad. Entonces, ¿puedes confiar en el mundo? No podemos. No podemos confiar. Y cuando yo veo a Jacob muriendo, parece que no tiene esperanza, parece que no tiene a dónde ir, hace casi 3000 años, y dice, nosotros no podemos decir lo mismo. Él dice claramente: tu salvación esperé, oh Señor. ¿Cuántos de nosotros podemos decir hoy, tu salvación esperé, tu salvación he esperado hasta el día de hoy? Y no estamos moribundos, gracias a Dios. Tenemos tiempo. Yo le digo a mi esposa, ahora que fui a México al entierro de mi hermano, algo tan inesperado, y me quedo pensando y le digo a mi esposa, puedo morir yo mañana, o tú, o cualquiera de los que estamos aquí, y no nos gusta esa parte, ¿sí o no? ¿Suena tan tenebroso o no? Ay, no, hermano, no hable de eso.
pues no nos gustaría hablar de eso, pero es la verdad. Tenemos que partir. Siempre hemos dicho que a veces, es que nadie sabe cuándo se va a acabar el mundo. Bueno, no, yo no te hablo de acabarse el mundo, yo hablo de tu vida. ¿Podría acabarse el mundo? También. Pero tu vida puede acabar hoy, la mía puede acabar hoy. Yo quiero hablar un poco de todo esto, de nuestra experiencia propia con el Señor y la mía personalmente. Y yo me doy cuenta que cada vida somos diferentes y que Dios va a tratar en nuestras vidas de una manera diferente con cada uno de nosotros. Pero todos ustedes saben, la mayoría de vosotros nos conocen y sabéis que tenemos aquí 3 años y algo viviendo. Y bueno, yo les comentaba al principio que hemos hecho misiones, siempre hemos estado inmersos en misiones, hemos ido a muchos sitios. Vivimos en Inglaterra un tiempo, ya habíamos vivido en España anteriormente, en México vivimos en las montañas por años, y luego después en otra ciudad, plantando iglesias que gracias a Dios hoy están ahí, que nos están aportando, que nos están apoyando en oración. Y todas estas cosas, yo siempre decía, es que somos ideales para ir a las misiones. Somos una familia que hemos crecido en ello, mis hijos han estado en un montón de casas, nos hemos cambiado, nos hemos mudado, están como preparados, yo soy fuerte, eso, estoy hablando de lo que yo decía. Pero cuando llego a España a vivir, allá habíamos vivido fuera de nuestro hogar en México, pero dentro de nuestro propio país. No teníamos que ver nada con cuentas bancarias nuevas, ni residencias, ni teníamos que ir a sacar un NIE nuevo, ni teníamos que sacar un montón de papeleo y que otro papel, y que otro papel, y que otro papel, porque estábamos en nuestro propio país. Yo podía seguir haciendo negocios, podía seguir trabajando, supervisando mis negocios desde donde vivía, y dejaba a mi hermano, que normalmente él es quien se sigue encargando hasta ahora, y iba yo, y podía ir cada semana, cada 15 días, súbanse al coche, vámonos 5 horas conduciendo, estamos allá y podemos volver. ¿Era un sufrimiento? Sí, ya no vivíamos ahí, pero oye, que se me antojaron unos tacos, súbanse al coche y vámonos, mañana estamos fin de semana y volvemos el lunes temprano. Hoy no puedo hacer eso, por costos, por tiempo, por muchas cosas no lo puedo hacer. Y cuando llego aquí empiezo a darme cuenta que no soy tan fuerte como yo creí que era. Me empiezo a dar cuenta que las cosas que yo creía de mi propia experiencia con Dios, yo creía que era demasiado fuerte y que no. Y empiezo a darme cuenta que soy mucho más cobarde de lo que yo pensaba. Y cobarde en el sentido de ¿cómo llamarle? De padecer por no estar con la familia, de padecer por no estar con mi iglesia, de padecer por no tener mi casa, por no ser mi país. Yo veo a mis hijos súper felices disfrutando, a mi esposa, gracias a Dios, porque ayer hablábamos con unos amigos y le decía, si eso no fuera así, ya no estaríamos aquí. Los que tenemos hijos, ¿sabes cuánto duelen los hijos, no es cierto? Y si mis hijos estuvieran diciendo, no estoy a gusto, ya nos hubiéramos ido. Yo soy el que a veces quise decir al principio, ¿y si nos volvemos? Y ellos, no, ¿cómo crees? Estamos. Entonces, y con todo el sufrimiento aquí tenía que estar. Hace un año aproximadamente, después de todo esto, hace un año aproximadamente, comienza una trama para mi vida, para la vida de mi familia, de la que no teníamos ni siquiera idea de lo que iba a suceder. Todos ustedes saben ya más o menos la historia. Yo necesitaba una operación en los párpados, en uno de los párpados realmente es donde la necesitaba más. Y por cuestiones me tenía que hacer los dos, no iba a quedar como, imagínate, con uno operado y el otro párpado no. Entonces, bueno, al final voy con el médico, me hacen una oferta y aceptamos que me operen ambos párpados. Jamás, eso era una solución para mi problema, ¿no es cierto? No un problema en sí. Y salgo de la blefaroplastia, de la operación de párpados, y le digo a mi esposa, me duele este ojo horrible. Y me dice el médico, sí, es normal, te acabo de operar. Claro. ¿Y qué decías tú? Pues claro, ¿sí o no? Es normal, se me acaba de operar, tenía los párpados así inflamados, hinchados, obviamente que tenía que dolerme, pero seguía doliéndome. Me operaron en Sevilla, me vengo en el tren, el siguiente día llego a Málaga y sigue el dolor.
y me dice el doctor, saca una cita en el oftalmólogo y ve a ver que te vean. Y cuando llego al oftalmólogo, me ve una doctora y me dice, pero así, ¿qué te hicieron? ¿Qué te pasó? Pues no sé, todavía traía las puntadas, la hinchazón así. Me dice, viste, perforaron el párpado, la córnea, en 3 puntos. ¿Cómo que me perforaron la córnea? Sí. Y tiene Seidel, es un término que usan ellos, que es que se estaba vaciando mi ojo del líquido que tiene dentro. El ojo es como un balón inflado con agua dentro. Si tú le pinchas, pues empieza a desinflar y me dice, ¿sabes qué? Y tienes el ojo plano. O sea, ya no estaba con la forma curva que debe de tener el ojo, sino se estaba aplanando porque ya no tenía líquido y estaba teniendo Seidel. Yo no entendía en ese momento mucho, ni tampoco creía que fuera tan grave, honestamente. Y me dijo, tienes que irte de urgencia porque aquí no te puedo operar. Aquí no tenemos los instrumentos, ni los aparatos, no tenemos la pericia para poder operarte. Vete urgentemente, necesitas una cirugía. Vete urgentemente al hospital civil, me dijo. Y me dio una hoja, ahí la tengo, donde dice que me fuera. Pero en el trayecto le hablo a un amigo que nos vendía el seguro, como vosotros sabéis, no tenemos seguridad social aquí, por ser extranjeros obviamente, y le digo, oye, fíjate que esto pasa, y me dice, no, si no te van a recibir, tú no tienes seguridad social, vete urgentemente, por favor, vete al hospital Quirón. No, bueno, me dijo varias opciones, y me dijo, el que yo creo que es la mejor opción es el hospital Quirón, vete ahí, para que te vean, entra con tu tarjeta de la seguridad que tienes, la seguridad privada, y seguro médico. Bueno, entré, efectivamente me recibieron y la doctora dijo, pero mamá, ¿desayunaste? No, a quirófano inmediatamente. Me sacaron sangre, me prepararon, me metieron a quirófano ese día, no me acuerdo bien, deben haber sido como a las 12 del día cuando llegamos ahí, mediodía, y a las 5 o 6 de la tarde yo estaba siendo operado, en ese mismo instante, porque me dijo, es que estás perdiendo mucho líquido. Me pusieron una costura ahí en el ojo, y me dijo, vete a tu casa y mañana nos vemos aquí para revisarte. Me fui a mi casa, al siguiente tenía mucho dolor, al siguiente día me fui al hospital de vuelta y me ve y me dice, se desprendió el punto. Porque después entendí, yo no entendía, pues ¿cómo es que se desprende? ¿Por qué se desprende? ¿Qué? ¿Lo pusiste muy suave? ¿Qué? Lo que sucede es que no tuve, en las perforaciones, no fue una cortada, no fue una herida punzocortante, no fue una línea. Es como si tú coges algo caliente y le das a esa pantalla, le das con un cautín caliente, ¿qué va a suceder? Se le hace un hueco, no se hace una raya, se hace un hueco. Y cuando tú le hagas así con el dedo, todo lo que se quemó se va a caer, ¿no? Pero alrededor va a quedar una parte que está entre sano y quemado, que se va a quedar prendida ahí, pero que está mal, que eso ya no sirve. Al ponerme las puntadas, eso se desprendía. Y entonces me dice la doctora nuevamente, ¿sabes qué? Hay que volver a meterte al quirófano mañana. ¿Pero cómo? Sí, hay que volver a meterte al quirófano, esto no funcionó, mañana nos vemos temprano, vente sin desayunar, al siguiente día volví a llegar sin desayunar, otra vez, ya no me hicieron estudios de sangre, nada, porque ya tenían ahí, me volvieron a meter a quirófano. En una semana, la tercera vez. Ahí me metieron a quirófano, ahora me puso una cruz, había 3 heridas, hay 3 heridas, y en una de ellas me estaba poniendo una cruz. Al siguiente día, ya no me dejaron ir a casa, me dijo, no, tienes que quedarte aquí. Fue ese mismo día en la tarde, en la noche a verme, al siguiente día vino la doctora y dijo, otra vez esto no funciona. Me dijo, pero ya tenemos un plan B, me dijo. Te voy a volver a meter a quirófano la tercera vez, pero si no funcionara, ya tengo un plan B, me acuerdo de sus palabras. Yo estaba, de verdad, ya era insoportable, ya era preocupante, el ojo se estaba poniendo ya, lo que es la parte blanca del ojo estaba poniéndose como entre gris y negro, obviamente no veía, veía como si tuviera, haz de cuenta que tuviera una tela puesta
una tela puesta donde podías así como vislumbrar, y no me habían puesto un parche. Bueno, me ponían un parche por fuera, pero todo no se veía. Una situación terrible, pero todavía inconsciente totalmente de lo que estaba sucediendo a ciencia cierta, porque hasta inclusive el doctor que me operó me hablaba y me decía, pero ¿por qué no te pueden solucionar? Doctor, es la tercera vez que me van a operar. ¿Pero por qué, Luis? ¿Qué? Casi que son tan tontos, ¿o qué les pasa, no? La doctora simplemente se limitó a decirme, pues tengo un plan B. Ese día me metió al quirófano, y al meterme al quirófano oí que le dijo al doctor, al que te ceda, le dijo, no lo duermas, porque ya tiene demasiada anestesia. Y me acuerdo muy bien, yo fui consciente totalmente, me metió al quirófano. Ustedes saben que los quirófanos son fríos por naturaleza, los tienen que tener a una temperatura fría. Yo tenía una bata puesta encima y yo era un frío horrible. Y le dije, doctora, tengo mucho frío. Estaba consciente y me dijo, aguanta un poquito, Luis. Le dije, doctora, me duele, me está tocando el ojo y me duele. Aguanta un poquito, por favor. Sentí cómo me estaba pinchando, dice, necesito que me ayude, necesito que no te duermas, necesito que no cierres el ojo. Doctora, pero me duele. Yo sentía cómo me estaba pinchando el ojo, me acuerdo ahora mismo como si estuviera ahí. Y me operó así me operó. Entonces, cuando terminó casi de operar, yo estornudo, por el frío que estaba haciendo, estornudo, casi te cargas la operación, que no se cae, que va. Le dije yo a mi esposa, pero con todo respeto, la tonta es ella. ¿Sí o no? Porque si tú sabes que eso puede pasar, duérmelo, hombre, duérmelo. ¿Para qué le estás? ¿Sí o no? Duérmelo. Ahora, yo no sé si había riesgo de que yo muriera ahí si me ponían más anestesia, no lo sé. Cuando salí de ahí, al siguiente día, ya saben lo que pasó. Me dijo la doctora, no volvió a funcionar. Y es que, ¿sabes qué? Que necesitamos hay un compuesto de córnea que tenemos que se cultiva. Son células de la córnea que se están cultivando y multiplicando, como el yogur. ¿Has visto cuando le pones los búlgaros algo así? ¿Me explico? Dice que tenemos que rellenar ahí, porque es como si esa pantalla tuviera un hueco de este tamaño. Por más que le cosas, se va a arrugar, no la vamos a cargar. Entonces lo que tenemos que hacer es poner un remiendo, un trocito de ese mismo material, y coser las orillas para que ese material, bueno, en este caso no pegaría solo, pero la córnea sí pega sola. La vamos a poner ahí, le vamos a poner un parche y vamos a... Pero ¿qué crees? Que esa córnea no la tenemos nosotros. O sea, en Málaga nadie la tiene excepto el Hospital Civil, porque es el único que tiene autorización por el gobierno, porque si no se podría hacer negocio. Me explico. Pues no la tenemos. ¿Por qué no hizo eso desde el principio? ¿Por qué no? O sea, bueno, ok, una vez voy a intentarlo, y si no, bueno, pues ya la segunda mejor No, 3 veces. En México decimos, me cogió de conejillo de indias, ¿no? Aquí dicen otra palabra, no me acuerdo cómo le dicen. Le digo a mi esposa, me cogió de conejillo de indias para experimentar. 3 operaciones. Y bueno, para decirme, aquí está la hoja, vas a irte al Hospital Civil, ya hablamos al Hospital Civil y te tienen que recibir. Pues ahí voy, ya me llevó una ambulancia, me subieron, es cierto, ahí me fui en el coche creo que fue con Juan Ochelio, fue con Iván, ni me acuerdo quién me llevó, me subí, nos fuimos, llegamos al Hospital Civil, llegamos a urgencias, obviamente, como es debido, con el papel, y me dijeron, pero es que, ¿y esto qué? Pues no sé, me mandaron, pues bueno, espera. Ahí estábamos esperando, me acuerdo que Nuria estaba ahí ese día, llegamos, estuvimos esperando, una cola como de unas 15 personas que estaban desesperadas, porque creo que había habido un día antes, les habían cerrado la consulta, y el día anterior también, y no había habido consulta, y todo el mundo estaba enojado ahí. Y cuando me toca a mí, pues Luis Ayala, y entro, y me dice se ve que uno de los internos, pero, ¿por qué te enviaron? ¿Quién sabe qué? Y total, espérame un momento, ve para allá.
Y salgo y me vuelven a llamar y entra la doctora Marina, me acuerdo de su nombre, no sé su apellido. Y cuando me ve, era la jefa de los optometristas, de los oftalmólogos, y me ve y me empieza a regañar. ¿Pero qué te pasó? ¿Quién te mira nada más? La córnea quemada, toda pinchada, el ojo todo sin seide, con seide, todo vaciado, nada. Yo dije, pues que yo qué sé de todo eso, ¿no? Pero me acuerdo que me regañó. ¿Tú estabas ahí? ¿No? Cuando me dijo, vete para allá afuera, espérame allá afuera, me dijo. Yo le dije, ¿sabes qué? Creo que no va a hacer nada. Le dije a Gloria, por lo que veo, ahí estábamos Gloria y yo hablando, y le digo, creo que no va a hacer nada la doctora. Y entonces sale un enfermero, uno de los ayudantes, y les dice a todos los que estaban ahí, la consulta de oftalmología queda cerrada porque hay una urgencia y no vamos a dar más consulta. Yo dije, ahora estamos mejor. Pues ya, ¿qué hacemos? No, la urgencia era yo. La doctora ya no dio consulta porque inmediatamente me dijo, vas a quirófano. Pero inmediatamente estás a punto de perder el ojo. Está exagerado. Me cogió, me dijo, ¿sabes qué? Ven para acá, necesitamos poner todo esto. ¿Sabes qué? Que no hay quirófano aquí en el hospital civil. No sé qué hacer, y si esperamos a que venga, porque el procedimiento natural sería que venga una ambulancia por ti y que te lleve aquí enfrente al materno, o sea, que te dé la calle por la calle de atrás y que te cruce y te lleve. Yo no te puedo llevar, nadie te puede llevar, tiene que ser una ambulancia, no te puedes ir por tu propio pie, legalmente. Y me dijo, pero te lo dejo a tu criterio, nos dijo a Gloria, a Nuria, y si ustedes queréis ir caminando por la parte de atrás, se salen por la puerta, se meten allá, y cuando estén ahí, si alguien les pregunta, les dicen que veníamos en una ambulancia, porque esto tiene que ser, pero ya. Pues que estamos pensando, era cruzar la calle, realmente era cruzar la calle. Nos salimos, cruzamos la calle, estábamos en otro hospital, y me metí inmediatamente al quirófano materno. Yo me acuerdo que me pusieron ahí, me pusieron una bata, y le dije, doctora, todos lo que traemos del hospital no le sirve. Dice, no, yo tengo que hacerte estudios para estar, yo tengo que cerciorarme ahí van a picarme otra vez, a pincharme y sacarme sangre, pero fue muy rápido, si lo estoy hablando muy rápido, me metió quirófano. Yo no me acuerdo nada, me acuerdo que me pusieron la bata y me dijeron, cuenta, el médico que estaba ahí me pusieron en una camilla y me dijo, cuéntame hasta 10, de eso me acuerdo. Y no sé qué, no debo haber contado como en 5, me acuerdo, y ya no supe nada. Desperté horas después en una de las camas de maternidad, ahí me dejaron en el hospital de maternidad, y dice mi esposa que se tardó 4 horas, quizás 5 horas la operación. Cuando yo salí, ya tenía el ojo cerrado, obviamente no veía nada, y me dijo, mañana en la mañana vengo por ti, voy a ver cómo estás y todo. Esa noche la pasé mal, no pude dormir muy bien. Como a las 10, 11 fueron por mí en una camilla, me cruzaron, me llevaron al hospital civil donde me tenían que ver, me vieron algunos, la doctora ya no estaba, y me dijeron, te puedes ir, bueno, de hecho te tienes que ir porque no te podemos tener aquí. Te tienes que ir de vuelta al hospital civil, pero lo mismo, tiene que venir una ambulancia. Pues vino una ambulancia, ¿sabes si vino una ambulancia? Que esperamos como 5 horas y comenzó un dolor en mi cabeza, pero un dolor terrible. Llegué al hospital, llegué al hospital civil, me dieron una cama inmediatamente, me tuvieron ahí. Esa noche no pude dormir nada, del dolor de la cabeza, tenía un dolor que sentía de verdad terrible, todas estas cosas, y yo decía, Señor, ¿por qué esto? ¿Qué está pasando? ¿Por qué vengo a servirte, vengo a hacer las cosas que tú me has mandado, vengo a hacer tu voluntad y me encuentro con todo esto? Y empiezas a reclamarle a Dios y decirle, ¿por qué permites que todo esto pase? De verdad que pierdes la esperanza en un momento. Yo, ¿sabes que ella me veía así, no? Me dijo la doctora, me acuerdo bien claro, me dijo la doctora Marina, le dije, doctora, y voy a volver a ver con este ojo. Y me dijo, no me estás preguntando de tu vista ahora, no lo sé. Tenemos que recuperar tu ojo, tenemos que hacer que tu ojo no se pierda, que no tenga que sacártelo y ponerte ahí un ojo de cristal. Cuando me dijo eso, yo dije, es porque está enojada, por eso me está diciendo eso, ¿no? No, era real. Estuve a punto de perder el ojo, a punto. Mi ojo empezó a recuperarse poco a poco. Hasta el día de hoy, todos sabéis que no veo con este ojo, que tengo
25-30% de vista del 100% que debería de tener. Cuando este proceso va avanzando, llego al hospital de vuelta, esa noche no puedo dormir, un dolor de cabeza horrible. Yo me acuerdo que me bajaba, me sentaba en el váter, no sabía qué hacer, de verdad, un dolor así, de esos que hay veces que estás y si te mueves tantito te duele la cabeza, ¿no? Esa vez era sin doler, sin mover, era un dolor permanente, como una migraña, pero de verdad desesperante. Yo nunca en mi vida había sentido algo así. Y le dije a mi esposa, de verdad, le digo, en un momento le dije, Señor, mejor llévame contigo, de verdad esto no puedo, no hay quien lo soporte, no hay quien aguante esto. Y en ese momento, me acuerdo que llegó la noche, y ¿sabes qué hacían las enfermeras, los doctores? Me daban más medicamento, pues solamente no se me quitaba el dolor, me daban un medicamento para el dolor y me daban otro, y esa noche, mi esposa siempre estuvo ahí conmigo. Yo me acuerdo que esa noche, había, los que me fueron a ver ahí, ¿se acuerdan que había un sofá a un lado? Ella se quedaba ahí a dormir, y esa noche ella estaba exhausta, me acuerdo que se quedó bien dormida, y yo estaba en una de esas camas de hospital que se reclinan como a 45 grados, y era una desesperación, de verdad una desesperación terrible, era algo que solo si lo vives podrías experimentar, y me quedé ahí. Nunca, no sabré, quizás cuando llegue al cielo le pregunte a Dios, no sabré si me morí, no sé, o si fue un sueño, pero estaba con esa desesperación, era un dolor que penetraba así como si estuvieran dándote golpes en la cabeza, y de repente vi cómo mi espíritu empezó a abandonar mi cuerpo, lo sentí, pero no me podía mover, yo estaba así, y yo quería, dentro de mi desesperación, con mi espíritu pillarme de mi cuerpo, agarrarme para que no me saliera. No podía moverme, era así como si estuviera congelado, y veía cómo me iba saliendo, sentí cómo me iba saliendo, vi cómo me iba saliendo, y vi cómo estaba arriba, y vi a mi esposa dormida, vi mi cuerpo, vi la habitación, veía todo, y fue un miedo, una desesperación, no sé, la verdad no sé si me morí, si realmente sucedió o solo estaba soñando, no sé. Ahora sí me pasó como decía Pablo, si en sueño, si en realidad, no lo sé, pero fue vívido, fue real. Yo me acuerdo, mi esposa puede atestiguarles que después de ahí mi vida como que dio un giro total en cuanto a ciertas expectativas que yo tenía, en cuanto al temor a Dios, en cuanto a muchas cosas que yo había predicado inclusive. Y sabes una cosa, no es que mi concepto de Dios haya cambiado, me doy cuenta que es un crecimiento, es una relación. Ahora yo veo a Pablo, todos conocemos la historia de Pablo. Viene Pablo peleando contra Cristo, literalmente peleando, y de repente se encuentra con Cristo. ¿Y qué le dice? ¿Se acuerdan lo que le dice? Hechos 9, 4 y 5 dice: y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Jesús le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Cuando yo veía esto dije: Señor, Pablo, ahora fíjate que Jesús no le reclama: ¿por qué persigues a mi iglesia? ¿Te das cuenta de eso? Porque era Cristo, pero Señor, yo ni te conozco, ¿por qué dices que te persigo? Persigues a estos mis hijos, persigues a estos a los que yo amo. Entonces, ¿Jesús tiene cuidado de ti y de mí? Claro que lo tiene. Él estaba ahí cuando yo estaba padeciendo todo esto, sí. Al siguiente día, esa noche, te vuelvo a repetir, si morí no lo sé. Yo me acuerdo que ¿cuánto tiempo estuve así? Tampoco lo sé. Pero de verdad, estoy como si hoy no estuviera, cierro los ojos
y lo veo como si lo estuviera mirando ahora mismo. Yo veía a mi esposa ahí dormida, veía mi cuerpo, veía la habitación desde arriba. Fue una experiencia no muy agradable, tengo que decir. Y a veces los conceptos que tenemos. Mira, hay dos versiones que te quiero leer de este texto, Éxodo 20:21. Y te la quiero leer primero en Reina Valera. Dice: entonces el pueblo estuvo a lo lejos, y Moisés se acercó a la oscuridad en la cual estaba Dios. Cuando yo leí este texto, la verdad voy a ser honesto que me confundió un poco. ¿Dios en la oscuridad? ¿Cómo? ¿Que Dios no es luz? Pero esto dice: entonces el pueblo estuvo lejos y Moisés se acercó a la oscuridad en la cual estaba Dios. Y empecé a estudiar la Biblia y a ver que arrojara luz sobre esto. ¿Por qué dice esto la palabra? Y hay otra versión, la Biblia, la palabra se llama: Moisés le respondió: no temáis, Dios ha venido para poneros a prueba, para que le tengáis respeto y no pequéis. Y mientras Moisés se aproximaba a la nube oscura en la que estaba Dios, el pueblo se mantuvo a distancia. La clave está en la nube oscura en la que estaba Dios. Si tú ves todo el contexto, vas a ver que el pueblo estaba en una circunstancia de miedo, en una circunstancia de temor, en una circunstancia de no querer acercarse a Dios. No, Moisés, ve tú, habla y vienes y nos dices lo que te dijo. ¿No quieres ir a estar tú en la presencia? No. ¿Sabes? El pueblo tenía miedo, el pueblo tenía temor. Yo tenía miedo. Y en ese miedo, en ese temor, en esa oscuridad en la que yo estaba, Dios se acercó a mí y me dijo: no temas. A veces en esos sitios, en ese momento en tu vida donde estás en una circunstancia de oscuridad, donde parece que no encuentras la salida, donde parece que todo está mal, mi enfermedad, mi dolor, mi vida, y cada vez va de peor en peor en peor. Parece que las cosas no toman un rumbo correcto. En toda esa oscuridad está Dios. Y es cuando puedes encontrar a Dios de una manera más fácil. Porque tu orgullo se ha hecho pedazos. Porque ese hombre que tú creías ser, ese control que tú creías tener, ese orgullo que creías tener, se ha hecho trizas. Cuando estás enfermo, con dolor, cuando ya no tienes el control, cuando no es el dinero, cuando no es tu fama, cuando lo que tiene el control, cuando ya no puedes hacer nada, entonces es cuando Dios puede hacer algo en tu vida. Y yo decía: yo no vengo orgulloso. ¿Por qué Dios hace esto conmigo? Y empiezo a ver la historia de Pablo. Y empiezo a darme cuenta que Pablo se encuentra con Jesucristo cara a cara. Pero tú empiezas a leer las primeras cartas de Pablo y te das cuenta que Pablo hablaba e inclusive citaba algunos filósofos griegos aún en sus predicaciones y cosas así. ¿Y cómo fue que Pablo fue madurando? Porque tú ves a Pablo al final, ¿cómo crees que fue madurando? Así. Pablo se encontró cara a cara con Jesús, quedó ciego, eso dice la palabra, cayó, quedó ciego, y Jesús le dice: ve y ora por Pablo, le dice a Ananías. Dice Ananías: Señor, ¿que no sabes quién es Pablo? Dice: claro que sé, claro que sé. Y el Señor le dijo: ve, le dice a Ananías, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Pero lo que más penetra mi corazón es el versículo 16 de Hechos 9. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Señor, ¿elegiste a Pablo para que sufra? ¿Y por qué no? ¿Y por qué no? ¿No es el soberano? A mí no me escogió para sufrir. Te
De verdad, yo te puedo atestiguar que tengo 25 años de cristiano y mi vida ha sido de victoria en victoria. Te voy a ser honesto, tengo mucho más bendiciones que maldiciones o problemas. Pero sí te puedo decir también que si yo no entro en problemas, si no tengo dificultades en mi vida, voy a crecer como un niño mimado. Y eso Dios no quiere. Eso Dios no quiere. ¿Cuántos de nosotros hemos visto películas donde hay un rey mimado? Un rey que solo se la pasa con su argolla, come fruta y... ¿Sí o no? No sirve para nada, un rey así no sirve para nada, para nada. ¿Sabes para qué sirve un rey así? Para que el pueblo se desenfrene y haga lo que se le dé la gana, para que haya anarquía. Para eso sirve un rey así. Tú y yo somos reyes, no podemos llegar a un punto donde digamos, a mí qué me importa. Pues sí debería de importarte. Tu familia, tus hijos, no tengo hijos, tu vida misma. ¿Qué es de tu vida? ¿Y sabes qué? Yo veo a Dios y digo, Señor, y me dice, Dios, te voy a mostrar cuánto debes de ser para padecer por mi nombre. ¿Para eso me trajiste a España, Señor? ¿Para eso? ¿Y por qué no? ¿Por qué no? Hemos llegado, tenemos un año, todos sabéis, hemos gastado, nada más en esa circunstancia, ya hemos gastado 21,000 euros este día de hoy. ¿De dónde han salido? No lo sé. Debo dinero. Ayer estábamos hablando, me dice mi esposa, ¿qué te ha dicho tu primo de eso? Le digo, que no quiere dinero hasta que no, aunque lo quiera no se lo puedo dar, pero si lo quisiera. Y me dice, él me ha dicho, cuando tú vayas a la demanda y ganes, entonces me vuelves el dinero, no antes. Personas a las que les debo me han dicho eso. Esa es la gracia de Dios. Esa es la gracia de Dios. Sabéis que me demandaron. Llegué a mi casa un día y de repente me encuentro con una demanda del Hospital Quirón. ¿Cómo? Me roban el otro y todavía me demandan, sí. Entre el Hospital Quirón, entre el Hospital Civil, entre el abogado, entre el perito oftalmólogo que me cobró 2,500 euros por un estudio pericial para poder hacer la demanda, entre el procurador de justicia, medicinas, 21,000 euros.